Ahí estamos. Ah, está perfecto. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a aquellos que se unen de manera sincrónica. Espero que se encuentren bien. Eh, y nosotros por acá vamos a estar comenzando la actividad 3, la clase 3. Y ahí en el campus hubo una serie de consultas acerca de la instalación de las bases, así que si les parece, hagamos una cosa. ¿Alguien más tiene alguna consulta técnica o algo operativo acerca si estuvieron revisando el ejercicio o practicando? La idea es que entre semana, si hoy vamos a ver cómo terminamos hoy, cuánto podemos avanzar y vemos si entre semana podemos mandar una pequeña actividad porque tampoco los queremos cargar mucho con el tema de eh, la idea es que ustedes, aquellos que nos siguen los viernes, hacen la diplo de manera sincrónica, tengan la posibilidad de repasar y rehacer los ejercicios durante la semana, porque entiendo para aquellos que se manejan algo o tienen buenos conocimientos en base de datos, en Postgres, en PostGIS, debe ser más sencillo. Pero aquellos que recién se inician digamos, a este lenguaje y a esta estructura de datos, a veces medios complejos. Entonces, con Nora decimos tampoco atosigarlos con muchas actividades para que no se frustren, sino al contrario, que tengan la posibilidad de rever los videos, los que nos siguen ahora, digamos, sincrónicos, y aquellos que lo hacen asincrónicos, mientras lo ven, estaría bueno, si tienen dudas, que abran el campus y tiren alguna consulta que les quedó medio ahí dando vuelta. La idea con Nora es que no se queden con dudas, traten de no quedarse con ninguna duda, aunque sea la más que a ustedes les parezca que digan, no quiero preguntar, ponerme en el campus porque voy a parecer, qué sé yo, de preescolar, no importa, la idea es que todos estamos acá para intercambiar. ¿Estamos? Entonces, en función de eso, cuando ustedes tengan dudas, anoten en un papel si quieren para no olvidarse y después arman un pequeño foro, uno nuevo, ¿cierto? Porque a veces tienen consultas nuevas que no van en la línea de, de algún debate que organizamos y la abren y la tiran ustedes. Así que, por favor, en ese sentido no se queden. Entonces, vamos viendo. Hoy la idea es, les comento. La idea es, como les había dicho la semana pasada, es que Nora, tengamos con Nora una introducción, digamos, a todo lo que sería el tema de datos geográficos, porque nosotros, como les decía, no vamos a profundizar en esos conceptos a lo largo de la diplomatura. La idea es que ustedes ya lo tengan consolidados de alguna manera. Por lo tanto, damos una pequeña, con Nora, una pequeña introducción. Vemos, discutamos estos temas, si tienen algo, digamos, pendiente, lo charlamos ahora con Nora, nos sacamos las dudas y a partir de ahí, eh, eh, como vieron la actividad pasada, ya tomamos, digamos, este dataset que tienen la componente espacial. Entonces, los vamos a manejar de alguna manera y principalmente en todo lo que tiene que ver el almacenamiento de las bases de datos, me gustaría hacer un poco de hincapié, si podemos hacerlo hoy, en cómo deberíamos trabajar con tablas con su componente geoespacial. Bien, así, digamos, uno de los ejemplos que tenemos siempre es la redundancia de datos con los archivos SHP. Eso lo quiero profundizar y lo quiero ver con Nora. ¿Ok? Así que si alguno tiene alguna consulta sobre la temática que vamos a ver ahora al principio con Nora, la vemos ahora. Y después, lo que vamos a hacer es retomar lo de la semana pasada, porque parece que hubo un par de dudas, perdón. Retomamos lo de la semana pasada y vamos a tratar de terminarlo. Si lo terminamos en tiempo y forma y vamos bien, iniciamos lo que tendríamos, como ya empezamos atrasado, iniciamos lo que sería la actividad de hoy, que está en la unidad 3. Así que, y vamos hasta donde podamos para tampoco atorarlos con cosas, ¿bien? Y lo terminaremos la semana que viene y la semana que viene
trataremos de, digamos que es la última de la unidad, trataremos de ver algunas. Si nos quedan cosas pendientes, si ustedes tienen dudas, iniciaremos cuando daremos la unidad 2 y bueno, será necesario tomarnos, aunque sea media clase de la unidad 2 para repasar cosas porque ustedes van a tener que presentar la actividad y las preguntas hacen justamente referencia al uso de bases de datos, ¿bien? Por eso les digo, no se queden con dudas, ¿bien? Por favor. Bueno, Nora, todo tuyo. ¿No? Bueno, espero ser breve, digamos, porque el público presente, digamos, ya de esto, de las que estoy conociendo, de las que conozco, que están presentes, de esto ya está de más decirles, pero bueno, sabemos que hay algunos que no hicieron la diplomatura en SIG o no tienen conocimientos, digamos, de SIG en el contexto de las nuevas tecnologías. Entonces, no está de más hacer justamente un acercamiento o anticipar qué tipo de archivos se van a utilizar, en qué sistema van a estar soportados, sistemas de referencia y de coordenadas van a estar soportados, y justamente algunos repositorios de datos que vamos a utilizar y que justamente van a estar, digamos, van a ver terminología que ya en los ejemplos de la clase pasada y la anterior aparecían nomenclaturas y digamos, y estilos de coordenadas que a veces no son usuales de ver justamente dentro de lo que es el paquete de un sistema de información geográfica. Entonces, justamente hemos reunido en base de lo que va a recuperarse en el lenguaje que, digamos, inherente a esta diplomatura, va a servir como, como puntapié inicial para que ustedes despejen alguna duda y David haga alguna intervención anticipatoria de lo que se va a ver, ¿de acuerdo? Bien, tuve que cerrar la ventana, disculpen, pero acá tengo mucho lío con los vecinos. Bien, bueno, en principio, digamos, más allá de lo que, digamos, esta diplomatura se va a salir un poco de lo que es el esquema usual o tradicional de lo que es el formato Shapefile, ¿no? O sea, con el formato Shapefile teníamos tiene sus límites, es arcaico, pero bueno, no se puede dejar de usar porque sigue siendo popular y, digamos, para un usuario, digamos, básico que quiera hacer algún mapeo, está más que suficiente. Pero bueno, digamos, esta diplomatura, digamos, tiene una exigencia mayor en donde sí es necesario eh, trabajar y tener en cuenta cómo concebimos el dato geográfico, ¿no? Entonces, em, en principio, el punto de partida es justamente la noción del objeto geográfico, información geoespacial. En este pasaje, justamente, lo que vamos a ver es objeto geográfico que hoy en día está justamente impregnado por definiciones que después sirven y son funcionales a una norma ISO 19110 que responde a la catalogación de datos. Ahí de fondo está justamente nuestra infraestructura de datos espacial de la República Argentina, en donde justamente está consumiendo y publicando información que generan los organismos públicos nacionales, provinciales y locales. ¿Bien? Entonces, el conjunto de objetos geográficos vamos a conformar información geográfica. Entonces, en las clases vamos a utilizar estos conceptos y vamos a embeber datos generados por estos organismos oficiales, entre ellos el Instituto Geográfico Nacional, que cuando ustedes toman esos datos desde capa SIG de la base del IGN, van a ver que ya tienen aplicado el catálogo, aplicado justamente la norma ISO 19110, fue el primer organismo en Argentina que lo hizo, y después Sidera justamente tomó como punto de partida para generar el catálogo de datos de la República Argentina, ¿no? En ese caso, justamente lo que es objeto geográfico, digamos, es una abstracción del mundo real y que la elección, la representación
de ese recorte del mundo real justamente va a estar en función de la escala de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de una escala voy a representar un objeto tal como, por ejemplo, las localidades como un punto, si esto es a escala regional, o las localidades como un entramado urbano o como un conjunto de polígonos. Entonces, está también trabajando todo el tiempo esta noción de la escala de trabajo y que tiene alta dependencia con los objetivos iniciales de un proyecto de investigación, de un proyecto de trabajo que enmarca y justamente promueve la creación de estos objetos o la utilización de estos objetos, ¿de acuerdo? Todo esto está dado dentro de lo que es el esquema vectorial, ¿no? Esa definición está justamente dada dentro de lo que es un modelo vectorial, ¿no? No estamos hablando de una matriz de datos. Justamente lo que David me señalaba, que dentro de esta diplomatura no vamos a trabajar dentro de lo que es un esquema de datos matricial o raster, ¿de acuerdo? A lo sumo vamos a utilizar, como hemos visto en las clases anteriores, algún tiles que tiene que ver con un mapa de contexto, un mapa base de contexto que contextualice la información vectorial que va a trabajar y a ser geoprocesada dentro de la herramienta RStudio o PostGIS, ¿no? Bien, el conjunto de objetos geográficos ahí justamente no dice nada el objeto por sí solo, sino que cuando entra en interacción con los otros, y es justamente esta noción de cuando conformamos información geográfica, ¿no? Cuando los objetos empiezan a tener relación entre sí y me abre el juego a hacer análisis espacial, ¿no? Justamente aprovechar todo lo que las propiedades más ricas de un sistema de información geográfica es sacarle provecho a esa interacción entre los objetos con la finalidad de hacer análisis espacial a partir de las relaciones que se establecen dentro de los mismos objetos de una capa como de los objetos que están entre otras con otras capas, ¿de acuerdo? En estas herramientas, todas esas cuestiones nosotros las vamos a utilizar, pero no vamos a ahondar justamente con el concepto de topología, que son justamente las propiedades geométricas que asume cada objeto y que gracias a ese concepto de topología, estos objetos pueden relacionarse entre sí. Todo esto va a estar embebido y dado por hecho, ¿no? Entonces, Ahí, justamente, sí, ahí Nora, puedo hacer sí, algún por eso comentario sí, extra. sí. Ahí lo que está planteando Nora, digamos, sería el escenario óptimo. Bien, el escenario óptimo sería que todos los objetos topológicos guarden una estructura. Nosotros obviamente con Nora sabemos que eso es muy difícil cuando se trabaja en un contexto de producción de información. ¿Estamos? Entonces, es muy importante lo que está diciendo ella porque nuestros ejemplos, los que estamos viendo acá, son justamente dentro de esa estructura, ¿bien? Ese extremo. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto lo digo como comentario. Una base de datos como la que nosotros vamos a trabajar y como la que armamos nosotros con sus extensiones, si llegamos a tratar de ingresarle algo que no estuviera en ese contexto que está explicando Nora, podría pasar dos cosas, o que la base de datos la rechazara, mandara un código y dirigiera, hace un código extra, digamos, diciéndole que eso no ha sido posible, digamos, ingestarla a la base de datos, ¿bien? O este, de alguna manera lo hace porque me doy una maña y lo meto, ¿bien? A la base de datos, pero ya tiene un error. Bien, ya esto va arrastrando, cosa que es muy difícil que eso suceda. Digamos, si todo está hecho como lo hicimos la clase pasada con las extensiones, ¿se acuerdan de PostGIS? Lo más seguro que cuando tratemos de ingresar algo que guarde un problema topológico, la base de datos no lo va a poder hacer, ¿bien? Entonces, primero y principal, digamos, tengamos en cuenta eso que estoy diciendo Nora, y para ustedes les digo, si en algún momento van o están trabajando con base de datos, ya incurrieron en el trabajo de base de datos, sabrán que si hay errores topológicos, la base de datos lo va a estar rechazando de alguna u otra manera. Bien, bien, David. Bueno, justamente,
mucho no sé, David, que después si vas a embeber o si se va a construir información geoespacial, pero bueno, desde los procesamientos que vamos a hacer a futuro, lo que he visto que se van a embeber tiles, que justamente son vistas de los WMS que se van a conectar para contextualizar la información. En ese caso, o actos como sacar provecho a la información que tiene adjunta OpenStreetMap a partir de Nominating, es una forma de embeber o de consumir información geoespacial, que es nada más y nada menos la información geográfica obtenida a través digamos, contextualizadas a través de esta información que es producto y es producida de las infraestructuras de datos espaciales, ¿no? Em, mm, en este caso, justamente los tiles, si después hay alguna duda cómo construir tiles a partir de geoservicios que están justamente suministrados a partir de complementos, digamos, eh, que suministran complementos tales como los que están embebidos dentro de QGIS, de Quick Map Service. Hay otro que se llama Hake. Ahí a veces son complementos que se pueden aprovechar de copiar las URLs, construir el tiles y después llevárselo también a las aplicaciones de RStudio. Eso se me ocurre que podríamos hacerlo si hay alguna oportunidad o algún bachecito para seguir embebiendo ese tipo de información. ¿De acuerdo? Bien, bueno, básicamente está de más decirlo, pero bueno, todos tenemos, digamos, este conocimiento de que justamente los sistemas de información geográfica son capaces de manipular información georreferenciada, como las otras herramientas que vamos a ver en esta diplomatura, que son de un manejo mucho más avanzado, en donde justamente David eh, más allá de cómo se expresa gráficamente un objeto, se sabe que está enlazado con su componente alfanumérica o el conjunto de campos que contienen un valor de atributo que caracteriza a ese objeto, ¿no? Pero hay algo que es importante de destacar, que a veces digamos, no se le pone atención a la componente geodésica, que es la que ha asumido un rol mucho más importante en los últimos tiempos, desde el primer momento que aparecieron y emergieron las infraestructuras de datos espaciales en el mundo. Más allá de que Argentina tiene su infraestructura propia y que el IGN también ha construido un mapa base denominado ArgenMap, que se ha impuesto con una ley para que sea justamente el mapa base que contextualiza la información geográfica publicada por un organismo público. La componente geodésica es necesaria manejarla porque van a aparecer una serie de números, de códigos, en donde es importante a la hora de gestionar información advertir cómo está soportada desde el aspecto geodésico esa información que navega por la red, ¿de acuerdo? Entonces, hay unas cuestiones que vamos a hacer énfasis con la componente geodésica, porque en los últimos tiempos justamente es necesario y cada vez más tenerla en cuenta porque va sufriendo cambios y esos cambios son continuos en el tiempo, ¿no? Y en los últimos cinco años es cuanto más ha crecido justamente la importancia de tener en cuenta que no solo el objeto está enlazado o está una base georreferenciada, está compuesta por una componente importante como es la gráfica y la componente alfanumérica, sino también con la componente geodésica, en lo que ustedes han visto como ejemplo hasta la semana pasada, aparece solamente como un código. Y eso no es menor, ¿no? Porque justamente a veces sigue circulando información, o si es en formato JFI que no viene con el PRJ, o está navegando en GeoJSON y se desconoce justamente cómo, qué está describiendo ese par de coordenadas cada vez que me muevo. Entonces, vamos a tener que puntualizar qué significa esa codificación
que va a aparecer en una línea de comando. Bien, entonces, dentro de este esquema, digamos, conceptual, justamente aparece una denominación que ha sido justamente construido por este consorcio petrolero, en donde, digamos, ha sido también parte del grupo OGC, que ha impulsado la apertura de los datos a través de infraestructura de datos espaciales, con el solo hecho de tener justamente toda la información integrable y los sistemas interoperables. En ese marco justamente surgieron todo este paquete de normas de familia ISO 19100, que justamente asegura, digamos, cortésmente, promueve la aplicación de buenas prácticas para asegurar protocolos de trabajo, para asegurar justamente que la información sea integrable en un mismo esquema e interoperable para que pueda navegar entre los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que vamos a trabajar en clase, vamos a trabajar un paquete de datos que va a estar expresado en coordenadas planas o en coordenadas geográficas, ¿sí? Si es en coordenadas planas, quiere decir que está ajustado o está respondiendo a un sistema de proyección. Gran parte de los ejemplos van a estar, digamos, algunos circunscriptos a la Ciudad de Buenos Aires, porque es, digamos, la página de datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires es muy nutrida y nos permite justamente hacer ejemplos relacionales. Entonces, vamos a tener que justamente atender algunos aspectos que tienen que ver con la proyección nativa de la Ciudad de Buenos Aires, que se sale del esquema tradicional de la Gauss-Kruger que utiliza o utilizaba justamente el Instituto Gráfico Militar del entonces, Nacional luego, en donde a veces nos trae problemas cuando estamos usando cartografías distintas a escala 1 al 250.000. Justamente Gauss-Kruger, la proyección nativa, en donde la Argentina está siendo dividida por 7 fajas, justamente fue construido en el marco de procesar cartografía en su momento en papel a escala 1 al 250.000. Pero ¿qué pasa cuando apareció el nuevo esquema tecnológico y ya estamos trabajando a un nivel de detalle importante y ahí es cuando hace agua un poco el uso o la aplicación de ese tipo de proyecciones, ¿no? Fueron creados bajo otro contexto. Pero bueno, la de Buenos Aires se adapta bien para trabajar a alto detalle y es por eso que también tenemos que tener en cuenta y va a estar codificada. De eso vamos a puntualizar en unos minutos. Y las coordenadas geográficas que justamente aseguran la integración de todos los datos sin tener en cuenta o andar pensando el datum local en donde fue justamente o donde está justamente trazando o visualizando ese tipo de información. La geográfica es, digamos, un tipo de coordenadas que prescinde de andar pensando en qué tipo de proyección está sostenida una información. En ese sentido, cuando se decide generar información geográfica que va a estar destinada para que sea embebida dentro de una administración de base de datos que después sea capaz de publicar al usuario final a través de geoservicios, de geoportales, lo mejor es justamente trabajarla en coordenadas geodésicas. Bueno, por otro lado, David me decía que hay una parte de lo que es la línea de comando, aparece siglas tales como el SRC. Bueno, el SRC es nada más y nada menos que significa Sistema de Referencia y Coordenadas, y esto vale decir que está codificado por justamente este sistema de codificación creado por este consorcio petrolero que lo denomina EPCG, ¿sí? ¿Por qué? Necesitamos traducirlo en un código numérico porque va a ser nada más que un código dentro de una tabla, de una gran base de datos y no me va a caber mucho. No voy a tener mucho espacio para decir si estoy proyectada o no proyectada en un marco de referencia, en un sistema,
y cómo expreso las coordenadas. Con ese número, que es un identificador único tal como el DNI, sintetizo todo lo que significa. Bueno, ¿por qué dice marcos y sistemas de referencia? Y porque hay muchos, y además, hoy en día, con justamente lo que está resumiendo esta diapositiva, está entrando en diálogo con todo el contexto y todos los avances que ha tenido la información en los últimos tiempos a partir de que el uso popular de los sistemas e instrumentos GPAs, o, digamos, que utilizan justamente estos satélites geoposicionales, y después el advenimiento de la red GNSS, que justamente es capaz, ha instrumentado estaciones tales que justamente pueden obtener señales de otros sistemas controlados por otras agencias espaciales, la japonesa, la europea, ¿sí? En cambio, el GPS era solamente aquellas que tenían control de la NASA. Bueno, hoy en día estas dos han entrado en sintonía, de modo tal que si se cae una, entra en funcionamiento la otra, que eso es la red GNS. Bueno, ¿cómo dialoga con los sistemas de referencia locales? Dialoga en el sentido de que va actualizando información de acuerdo a triangular posiciones, teniendo en cuenta con esa información, con información que tiene que ver con la gravimetría, y con información que tiene que ver justamente con el eje de rotación de la Tierra, con toda justamente la dinámica interna y externa a la Tierra, que hace que el punto deje de ser un fijo y exija justamente a las comunidades geodésicas internacionales a tener una vigilia constante de ese punto en el espacio. Y eso ha generado una galería y una librería de PCGs importantes. O sea que, digamos, hoy en día no me puedo quedar con un sistema, porque seguramente el año que viene ya ese algoritmo no ajuste de manera exacta como lo venía digamos, ajustando en el año anterior, ¿sí? Porque justamente los esfuerzos y toda la dinámica de la Tierra hace que los sistemas de referencia, y cuando se consolidan pasan a ser marcos de referencia geodésicos a nivel nacionales, y justamente esos sistemas de referencia nacional están ajustados por justamente redes regionales, como en el caso nuestro de América Latina, ajustados por CIRGAS, y después CIRGAS justamente va embebiendo a los marcos de referencia o ITRF o WGS84, que a ciertas escalas más o menos funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, en vista de todo eso que hay, teniendo conocimiento que a nivel local Argentina tiene un marco de referencia que es POSGAR 2007, ajustado dentro de la línea de justamente estas posiciones regionales, que el IGN justamente ya tiene una trayectoria y ha evolucionado muchísimo en el manejo de las posiciones geodésicas, porque están justamente todo el tiempo participando de esta comunidad regional dentro de CIRGAS. Vamos a tener un sistema de referencia en donde va a ser la campana de mi sistema de coordenadas. En el momento de trabajar con un objeto geográfico, se toma la decisión si lo voy a sostener en un sistema de coordenadas planas. Bueno, tengo que andar pensando, tengo que pensar esa plana de dónde proviene. Si estoy trabajando con una proyección cartográfica particular a nivel regional o a nivel local, o directamente me salgo de ese esquema de coordenadas planas y defino usarla en coordenadas geográficas, pero siempre voy a estar dentro de lo que es la campana de este concepto de sistemas de referencia o marco de referencia, cuando ya está materializado, ¿no? O sea, marco de referencia quiere decir que es la materialización de los sistemas de referencia. En nuestro caso, argentino, POSGAR 2007 es nuestro marco de referencia. Dentro de lo que yo ya les conté, de esta sintonía
de este nuevo paradigma tecnológico en donde está embebida la información geográfica, ahí aparecen justamente la codificación del EPCG, en donde acá brevemente capturé, bueno, qué significa estar proyectado en Gauss-Kruger. Bueno, acá justamente está yo lo que voy a hacer es, para no irme, esperen, ¿sí? Me acerco un poquito más, ahí está, ahí, ¿sí? Esto sería la lectura de cómo se ve en la librería de QGIS, ¿no? Fíjense que los cuadros de diálogos de cada software son diferentes de cierto aspecto. Lo que va a cambiar es cómo denomina o cómo trata de describir qué significa la codificación. La codificación no va a cambiar en función de los software. La codificación va a ser lo mismo para todo software. ¿De acuerdo? Lo que va a cambiar es cómo el programador generó la librería que está embebida dentro de los software, ¿sí? O sea, seguramente si vamos a la librería geodésica de ArcGIS, va a ser distinta la nomenclatura que describe el EPCG. ¿Sí? Este EPCG, hay documentos del IGN que están publicados que justamente están explicando que no es lo mismo usar POSGAS 2007 que usar un POSGAR 94 porque, digamos, como dijimos, la dinámica de la Tierra es un sistema totalmente variable y que todos los años necesita ser vigilado y es por eso que hay distintas versiones de sistemas de referencia. ¿De acuerdo? Entonces hace que siempre estén con una vigilia constante con esa triangulación de puntos para justamente asegurar qué tanto se movió ese punto, qué tan fijo es, que no lo es, ¿no? Entonces, el POSGA 2007 es el marco en donde hay documentación, ese es el EPCG, que es el que está vigente. Hay otros EPCG que responden al uso de sistemas de referencias antiguos o marcos de referencias antiguos que usaba la Argentina, por ejemplo, Campo Inchauspe. ¿Sí? El 94 está basado en Campo Inchauspe, que es el viejo sistema de referencia argentino, ¿de acuerdo? Por eso que hay tantas versiones diferentes, tantos POSGAR, y hay que tener, digamos, más atención que el último a usar es este que se denomina POSGAR 2007. Entonces, nosotros, dentro de la línea de comando de lo que va a ir explicando David, van a aparecer estas codificaciones, ¿sí? Que van a ser Sí, no. únicas. Nosotros no a lo largo ya de toda la diplomatura, no vamos a estar viendo el número. Ujú. Es decir, no vamos a estar viendo, como dijo Nora, cómo el programador de la aplicación o del software lo escribió para hacer referencia a esa codificación. Nosotros lo que tenemos que tener en claro justamente es ese numerito que está ahí. El más usual es el EPCG 4326, que es aquel que, eh, digamos, trabaja en línea con esto de la integración de los datos, sea del país que fuera, y trabaja dentro de lo que es sostenido del marco de referencia WX84 en la última versión que está corregido a través del último IETRF, que es el Sistema Internacional o marco de referencia internacional, que es el que justamente tiene todos los ajustes de acuerdo al movimiento de mareas, el eje rotacional, el movimiento de placas tectónicas. Todo eso es el que triangula justamente el que hace el ajuste, que es el ITRF a nivel internacional, y después las redes regionales toman esos ajustes y también lo enriquecen, como la red Sirgas y POSGAR está justamente contribuyendo a esas redes regionales y la internacional. Entonces está todo sostenido y de manera consistente. Entonces, esto en los 80 no existía, en los 90 tampoco, en el 2002, en el 2010 tampoco. Esto es nuevo, ¿no? Tiene nada más que 10 años, en donde justamente también nuestro Instituto Geográfico Nacional está justamente monitoreando con más detalle los esfuerzos gravimétricos, en donde hizo pulido a nuestro sistema o marco de referencia propio. Entonces, bueno, el 4326 es uno de los más populares, y hay otro que es muy probable que usemos, es el 3857, que tiene que ver con el que sostienen
los tiles. ¿Sí? OpenStreetMap, por ejemplo, está publicando, digamos, usando una proyección que se denomina Pseudo-Mercator, que es propia para estos grandes mapabases, en donde embebe todo lo que es el contexto mundial en un mismo esquema, y ha producido una proyección en coordenadas planas que se denomina Pseudo-Mercator. ¿Sí? Y se hizo muy popular. Así que entre la 4326 y la 3857 son uno de los SPSG más conocidos acá en la Argentina. Y es por eso que la Argentina, cuando produjo ese mapa base a nivel nacional, promueve y facilita al técnico, al lector, al usuario final, que pueda elegir entre una o la otra, ¿no? Bien. Ahora, justamente, ¿qué pasa si, cómo se vería en el cuadro de diálogo todo lo que es el WKT, ¿sí? El escrito, el algoritmo que expresa si está utilizando un sistema de referencia y coordenadas planas? Bueno, esto sería como el lenguaje, el backstage, que se denomina el WKT. Que eso, digamos, lo he visto y lo veo dentro de lo que es la cocina interna del dato, cómo lo manipula los software que ustedes van a utilizar en esta diplomatura. Entonces, esto es interesante. Está el WKT, que expresa toda la línea de comando de la componente geodésica, y después vamos a ver cómo es el WKT de cómo expresa las coordenadas de los objetos geográficos, ya sea punto, en línea o polígonos, ¿no? Entonces ya es otra forma de expresar la geometría y la componente geodésica, ¿sí? Entonces, acá, como para poner un poco más de claridad o de anticipar, vamos a hacer uso de esta proyección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque justamente, como les dije anteriormente, vamos a utilizar datos o APIs que publica el sector de datos abiertos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ejemplo, lo que hizo David en la primera clase usando la parte de ciclovías, digamos, tiene un cúmulo de información bastante interesante y sistematizada, de manera tal que con RStudio ustedes pueden embeber, procesar y hacer justamente distintos tipos de lecturas con esa información, como se hizo en la clase de demostración que quedó grabada para aquellos que se sumaron más tarde a la diplomatura. Todo eso lo tienen. Bueno, ¿qué le pasó a la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires, como verán, como es la cocina del dato geodésico, está usando parte de lo que es el viejo campo Inchauspe, pero justamente, digamos, toda una red de puntos que tiene una vigilia continua, y que a este detalle, el usar las antiguas fajas 6 y 5 de Gauss-Kruger le excede, porque justamente estamos trabajando a mayor detalle, no estamos trabajando a una escala al 250.000. Por eso que no se puede utilizar la tradicional proyección Gauss-Kruger, en donde divide a la Argentina en 7 fajas. Entonces, la Dirección de Geodesia de la Ciudad de Buenos Aires generó una, basada también en una proyección conforme basada en Gauss, para generar una propia. Esto me trae un problema. A veces, cuando quiero justamente trabajar o entrar en diálogo con la información que está generada por justamente los partidos limítrofes, no los puedo superponer, o tengo problemas de corrimientos, que eso todavía la Ciudad de Buenos Aires no lo pudo resolver. Por ejemplo, si ustedes gestionan datos como el parcelario y lo superponen con OpenStreetMap, se va a ver corrido. Bueno, eso es un gran problema que tiene la ciudad, en que no ha llegado a reprocesar, por ejemplo, el parcelario urbano, ¿sí? Hay información que están publicando ya sostenidas en coordenadas geográficas para resolver ese problema, pero hay otra información como el Código de Planeamiento Urbano, que sigue estando sostenido
justamente en el viejo sistema, ¿sí? Y en coordenadas planas. Y hay otro problema más que se suma en ese gran repositorio de datos georreferenciados que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que en ese movimiento de querer pasar de un sistema de proyección a un sistema de coordenadas geográficas, los PRJ los hicieron mal. Entonces, ese es un problema, porque a veces no necesariamente eh, se trabaja con sistemas de información geográfica sabiendo la importancia de esta componente. Y a veces se piensa que es, bueno, cambio, le asignan o construye mal un PRJ porque antes justamente la información en el formato JFI el PRJ no estaba. Entonces, gran parte de la información nativa de la Ciudad de Buenos Aires estaba sin ese PRJ. A la hora de construirlo, fue mal construida y eso también trae problemas de corrimientos. ¿Sí? Entonces, ahí hay una serie de inconvenientes que no tienen que ver con el uso que ustedes hagan, sino que eso ya está mal engendrado. Bueno, es algo que tienen que revisar y que me consta, porque tengo, digamos, colegas que trabajan allí dentro, que tienen un problema que tienen que solucionar y no lo pueden hacer todavía. De eso también trata que hace muy poco, por ejemplo, las últimas versiones de QGIS ya aparece la proyección dentro de las librerías de la ciudad de Buenos Aires. Hubo una que circuló que tiene alguna parametría distinta, pero en las últimas versiones de QGIS ya apareció y se llama, hoy en día se llama LPCG 9498, si ustedes las buscan en QGIS está toda esa parametría, y está definida como POSGAR 2007, CAVA 2019, ¿sí? Esta es la última. Antes de la versión 3.22 de QGIS había que cargarla, ¿sí? Entonces este era justamente eh, la línea de comando que nos servía para enriquecer las librerías de los sistemas de información geográfica, que los foráneos, todos los sistemas no tienen contemplada una proyección tan específica como esta. Bueno, ¿eso trae problemas? Sí, ha traído problemas. Entonces, en su momento, cuando circulaba esta línea, que también estaba en la documentación que facilitaba el propio Instituto Gráfico Nacional en línea con la gente que trabaja en ciudad, estaba circulando esta línea. Y después, QGIS se nutrió y pulió un poquito más y generó el EPCG 9498, que es muy probable que también lo vean. Vamos a tener cuidado con David de que justamente atender a eso, porque si no aparece ese PCG, puede ser que tengamos algunos corrimientos. Más si estamos generando información o procesando información como las ciclovías, ¿no? Que es mapa de detalle, ¿no? Bueno, justamente la información, cómo navega en los repositorios, eso también nos trae complicaciones, porque hay un uso y costumbre, y que sea popular no quiere decir que sea bueno. Ese es el caso del formato JFile. Entonces, es un formato que ya viene de los años 90, bastante viejo, pero bueno, se hizo popular y bueno, y eso nos pesa en el sentido de que las tres componentes de la información georreferenciada estén justamente armadas en un paquete de archivos. Entonces, a la hora de procesar, estamos embebiendo archivos que, por ejemplo, DBF es obsoleto y sostiene la componente alfanumérica de una manera más rústica y eso le quita versatilidad a la base de datos, ¿no? Entonces, pero nosotros la vamos a poder ingresar y después geoprocesar dentro de los sistemas que vamos a utilizar en la diplomatura. Pero hay convivencia con sistemas como los abiertos, que entran justamente en el marco de lo que es el OGC, que es GeoJSON o CCB con formato WKT. Entonces, Argentina cuando se insertó y además con fuerza, con peso de ley a partir del 2016,
entró dentro de la Directiva Internacional de Dato Abierto, empezó a promover que los repositorios públicos de los organismos, ¿sí?, nacionales, provinciales y locales, promovieran y facilitaran la información engendrada dentro de estos organismos en un formato CSV, aquella que era tabular, ¿sí?, solo tabular, o CSV con formato WKT, que ya si vuelven a revisar el video en donde está procesando la información de las ciclovías, aparece la lectura de esas coordenadas que expresan si son puntos, líneas o polígonos. Eso se llama WKT, ¿no? O sea Sí, tal que cual. está formateada en un único campo. Digamos, ya tenemos que dejar de pensar, y eso QGIS también lo manipula de una manera viendo al futuro, ¿no? La forma clásica de producir un objeto geográfico mediante lecturas de coordenadas X e Y, donde la coordenada X estaba en un campo y la coordenada Y estaba en otro, es una forma bastante arcaica de producir un objeto geográfico en el espacio. Hoy en día, Sí, sí, perdón. No, no, digamos, fortaleciendo lo que vos estás diciendo sobre esa lógica del esquema de datos que estábamos discutiendo con Nora, acerca de la importancia de comprender estos para trabajar con ellos, es que digamos, este formato antiguo de ESRI SHP, como bien lo describió Nora, aparte de toda la configuración de archivos que tiene, una de las cosas particulares que tenía, digamos, que es lo que justamente hacia dónde van la ciencia de datos o el almacenamiento de datos, es a comprimir los datos en archivos cada vez más eficientes. Eficientes en su peso, digamos, en su tamaño, sí, no en su tamaño, perdón, en su peso, con gran tamaño, pero mucho más liviano, como dicen ahora, como el CSV con el formato WKT, que básicamente el WKT lo que hace, la parte de WKT, como dicen ahora, almacena el objeto geográfico, le dice, digamos, adentro del archivito, digamos que es plano, ¿cierto? En su archivito le dice, bueno, esto es punto, polígono, y tiene todo este sistema de referencia, estas coordenadas, y por el otro lado, asociado, justamente tiene lo tabular, lo que sería el CSV. Entonces, todo eso está almacenado junto. ¿Qué logramos con eso? Lo que dice Nora, no poner las tablas, las famosas tablas, ¿cierto? De datos, de FF, toda ordenadita así. En realidad, todo está, digamos, metido, almacenado, guardado en un archivito, que es justamente lo que nosotros estamos buscando como eficiencia a la hora de velocidad de transferencia de datos, de descarga de datos, de almacenamiento de datos. Hablo esto con lo que es los repositorios de datos, no en lo que es el almacenamiento de datos, tal vez en nuestro esquema de trabajo, que la realidad sería una base de datos, ¿no? bien. Bueno, justamente acá pusimos, digamos, uno de los principales repositorios en donde vamos a extraerle información a estos repositorios que están en línea con la Directiva Internacional de Datos Abiertos, y que justamente vale decir que la CEPAL en los últimos tiempos ha crecido muchísimo en cómo facilitar e integrar la información regional de los países de América Latina y el Caribe, y que de ahí también vamos a utilizar información y vamos a promover para que ustedes la utilicen. Otro repositorio que es databuenosaires.com.ar, que acabo de resaltar, y digamos, el repositorio de Banco Mundial también es bastante interesante porque está justamente integrando información de todo el mundo, ¿no? Más desde el aspecto económico, social, demográfico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos justamente un ejemplo que es donde van a ver archivos de cómo se publica, ¿no? Porque la directiva internacional, en principio, en Argentina, simplemente no tuvo éxito cuando se quiso implementar de modo
digamos, como lo utilizan otros países del mundo. O sea, no estaba pensando que la información se publicara en formato SHAFA, porque la Directiva de Datos Abiertos Mundial está promoviendo el uso de archivos de intercambio sostenidos con software libre. El shapefile implica justamente, atañe y es parte de lo que es el software privativo. Entonces, ahí ya se rompió con justamente la directiva a rajatabla internacional. Y lo mismo, eh, algunos, por ejemplo, en datos Argentina, se va a ver archivos con XLS, o sea, que es de Microsoft. Bueno, tampoco. Pero bueno, se flexibilizó porque si no, no todos los organismos tenían la capacidad de justamente capacitar o instruir a los técnicos en formatear ese dato o esa información en un archivo como el CSV, ¿sí? Y también hubo muchos problemas acerca de todo lo que tenía como información georreferenciada, no sabían cómo traducirla en CSV con formato WKT. Eso fue un gran problema para la administración pública de aquellos tiempos, en 2016. Entonces vino un sistema, se impuso, pero su implementación, me hago cargo de lo que digo, fue mala, ¿sí? Entonces, hoy en día sigue subsistiendo el formato JFI y pocos organismos tuvieron las capacidades de publicar la información en CSV con formato WCAT. ¿Sí? Ese formato no es que fue creado en el 2016, es un formato súper viejo de expresar las coordenadas de otra forma como lo veníamos utilizando, en que la coordenada X estaba en un campo y la coordenada Y estaba en otro campo, ¿sí? Acá esta forma de expresar el estilo de coordenadas en formato WKT es bastante viejo, pero se hizo popular y visible a partir de que Argentina se insertó en ese esquema de dato abierto, ¿sí? Reutilizable, lo que es la directiva open source, ¿no? Bueno, acá, digamos, tenemos el in y el out, el uso de lo viejo y lo nuevo, la convivencia que nos pesa, pero bueno, tenemos el formato clásico de lo que es el Shapefile y todo lo que ha construido después QGIS. QGIS se convirtió en un software bastante noble, que nos ayudó justamente a procesar información sin el pago de una licencia y que en los últimos tiempos llega justamente a tener en algunos aspectos cosas, digamos, geoprocesamientos similares a los que ArcGIS embebe, ¿no? Pero bueno, hay tres archivos que seguramente van a aparecer, o codificaciones o siglas, como el UTF-8, que la vi también el otro día en la clase, que es el sistema de codificación latino, en donde si vamos a justamente utilizar bases de datos foráneas, ¿no? Justamente embebidas dentro de lo que es el idioma latino, vamos a tener problemas con las tildes, ¿sí? Entonces, hoy se convirtió en universal esta codificación UTF-8, que ya hoy en día, si usan OpenOffice, ya por default, cuando ustedes guardan una tabla dentro de OpenOffice, inmediatamente le está mostrando que por defecto lo va a hacer en UTF-8. Y la última versión de Excel también ya aparece el CSV en UTF-8, ¿no? El formato CSV, que es el formato de tabla separado por comas en el contexto de la codificación UTF-8. Entonces, eso también lo van a ver a lo largo de lo que es el manejo de la información codificada en ese sentido. Y el QMD hay que ver si hay una forma de que conecte, hay que verlo dentro de lo que es la escritura, si aparece en alguna una parte el link que
está enlazando, acá en QGIS lo guarda en QMD, pero por ejemplo en ArcGIS lo guarda en XML, ¿sí? Me imagino que R lo va a guardar en XML, no sé, David, o en una base justamente. En eh, el, eh, en el caso no, en el caso de no de R, porque R no maneja ese, en realidad lo que hace lo Va a conectar, importa, claro. lo conecta y lee. En realidad leería lo que le tire, lo va a leer, como decís vos, seguramente como una plantilla XML, que no deja de ser otra cosa, digamos que este, eh, un, un- un- un texto plano acomodado, ¿no? Identado. Ahora bien, sí en las bases de datos, eh, si nosotros estamos trabajando o quisiéramos trabajar con almacenamiento de metadatos como el GeoNetwork crea su propia base de datos, ¿cierto? Todos los metadatos. No sé cuántos de ustedes han trabajado con las infraestructuras de datos espaciales, pero digamos, el más conocido, el software más conocido, uno de ellos es para la publicación de metadatos y también distribución de datos e informaciones del GeoNetwork, cuando guarda, porque eso, ustedes se han preguntado, ¿dónde lo almacena eso? Bueno, ese dato lo almacena, crea una base de datos, Postgres, perdón, y almacena cada uno de esos metadatos justamente en una base de datos. ¿Ven? Lo que simplifica mucho, agiliza por un lado la lectura de los metadatos, es decir, todos el paquete de datos que nosotros estemos trabajando y como, digamos, como una de sus grandes habilidades es que si yo tuviese que, ejemplo, voy a tirar un ejemplo, si yo estoy trabajando con GeoNetwork y almaceno todo en una base de datos, eso que dice Nora, que es como el SXML, que es así, lo va a poner en una tabla, igual, lo va a poner en una tabla que yo no me voy a dar cuenta porque está todo almacenado ahí en cada uno, cada row, es decir, cada fila va a ser un metadato. Pero ¿qué tiene de bueno eso? De que yo puedo, ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy básico, como pasa muy seguido acá en Argentina, y no sé, no estoy tan al tanto en otras partes del mundo, pero cambiamos de organismo. Ejemplo, se fusiona como pasó ahora, economía agarra y ahí toma un montón de otros ministerios y lo pone. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, en el metadato, ¿qué dice? Yo tengo 300, para sí, que no es mucho, pero 350 metadatos. Para decir cualquiera, pero tendríamos que tener miles. Entonces, yo tendría que ingresar y hacer un cambio y decirle, bueno, tengo que cambiar y ponerle acá, ahora dejó más de llamarse Ministerio de Agricultura y ahora se llama Ministerio de Economía, Subsecretaría de Agricultura. ¿Cómo lo hago? Ustedes me dicen, ahora me mataron, tengo que ir a cada uno de los metadatos y empezar a sobreescribir. No, voy a la base de datos, es decir, que está en Postgres, como nosotros vimos la semana pasada, ingreso, bien, hago un query. Recuerden que no son datos estructurados, son datos semiestructurados que están, lo único que hace en realidad la base de datos es meter todo el metadato en una fila, ingreso, ¿bien? Y le digo que cambie, que busque determinado cadena de caracteres y la reemplace por otra, ¿bien? Eso es lo que justamente agiliza el tema de trabajar con metadatos asociados a una base de datos como lo hace GeoNetwork. ¿Se entendió, no, Nora? ¿O es medio lío? No sé si. Bueno, y QML, hay que ver, en las bases Postgre no aparece QML, sino que el almacenamiento del estilo es el SLD, ¿sí? Que también lo produce QGIS, así que Hay eh, otro comentario más sí, para que tengan idea. El SLD no es otra cosa, nuevamente, que se llama SLD por estilo, pero en realidad por detrás el código es un HTML. ¿Vamos? Es un HTML viejo. Bien, hoy en día los SLD, los gestores de SLD de estilo por fuera digamos, de GeoServer, del QGIS, bien, lo que hacen justamente es reestructurar ese estilo
con, digamos, un formato, perdón por hacerles lío, como un formato HTML CSS, que es, digamos, el formato de lectura de una página web con toda la estructura, digamos, de estilo CSS. Entonces, ¿qué logra eso? Robustecer, digamos, lo que sería tanto el QML, porque está por debajo justamente lo que creo, como el antiguo CSLD. Ujú. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta. Bueno, que tiene sus problemas porque CLD no llega a guardar, a reproducir la simbología que está expresada en las cartopográficas, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que es la cartografía digital, hoy todavía en Argentina no se llegó a tener una uniformidad acerca de cómo representar esos objetos. Y se está trabajando en la idea, pero no se logra, porque justamente no logra guardar la simbología que guardan otras librerías, tales como las que tiene embebidas ArcGIS. Y eso obliga también que estos organismos nacionales que generan cartografía oficial sigan utilizando paquetes de software privativo, ¿no? Bien, estaba por acá. Acá, digamos, tenemos lo que es la descripción de lo que significa el CSV, que es el que más se va a utilizar, el más ágil, y que justamente no responde a ninguna directiva privada del manejo de la información, y es justamente el más utilizado y de fácil de leer en los software libres, ¿no? El CSV. Y generalmente toda la información ustedes la van a ver socializada de esta manera, ¿sí? CSV a secas o CSV más WKT. Eso nosotros lo vamos a conocer adelante, digamos, lo vamos a no profundizar, sino lo vamos, para adquirir lenguaje, lo vamos a trabajar como dataset. Bien, set de datos. Dataset justamente era lo que hablaba Nora en su momento, que se habló y se trataba de llegar, digamos, en un momento en lo que era se me fue el nombre, ahora justamente lo que habías mencionado vos acerca de la gestión anterior, no importa, ese almacena, ese lugar, bien, donde nosotros vamos a tomarlo, lo vamos a denominar como dataset, bien, set de datos y prácticamente uno de los más, no más conocidos, más difundidos y con el que vamos a seguir trabajando justamente va a ser este CSV. Y otro puede ser, como decían ahora, el CSV WKT. Si viene con eso, está todo bien. Mejor todavía. Sí. Bien, acá tenemos el formato CSV con más WKT y que a veces este formato es el que más crispó a la administración pública a socializar el dato en vez de shapefile, socializarlo en este formato, ¿no? Entonces, fíjense cómo es la expresión. Acá está bastante sintética. Imagínense que si estamos en coordenadas geográficas no van a ser números chiquititos. Y si estamos en coordenadas planas del estilo Gauss-Krüger tampoco van a ser números chiquititos. Van a ser, digamos, cadenas de números bastante largas, pero que bueno, en un único campo se va a embeber, si esa geometría es un polígono, todos digamos, las coordenadas que responden a los vértices, que son los que motorizan justamente la descripción de ese elemento geométrico. Y ahí las coordenadas, fíjense que van a estar definidas por pares, X e Y, separados por espacios y no por comas. Entonces, a la hora de hacer importaciones de CSV con WKT, cuando se elige quién es el separador de los campos, hay que tener cuidado que los espacios acá pueden separar justamente las coordenadas y romperme el WKT. O sea, a la hora de transferir información y si se desconoce, eso me va a traer un problema. Por eso vale decir y justamente poner la mirada en que vamos a trabajar las coordenadas justamente en estos motores de base de datos, en especial PostgreSQL, vamos a almacenar la información embebida de esta manera, ¿sí? Bueno, el KML también lo va a hacer de la misma manera, ¿no? Que es otra extensión de archivos que está dentro de lo que es la logia
de los GC, ¿no? Ahí tienen ejemplos que les capturé, por ejemplo, tienen, yo les traje en los materiales, después se los voy a mostrar. Esperen que hice un zoom y se me fue todo el demonio. Ahí. Ahí, vamos a hacer con cuidado, nada de hacerlo el zoom con el teclado. Sí, fíjense, acá está representando los puntos que son las ciudades principales, ¿no? Y están expresando ese X e Y, todo embebido dentro de, vamos a ponerlo más grande, ¿sí? Dentro de un mismo campo. Y las coordenadas aquí están en coordenadas geográficas, ¿sí? Es un punto. En el otro ejemplo, que son las ciclovías utilizadas en las clases, en la clase anterior, están, fíjense como dice multiline, ¿sí? En donde está el x y inicial, o el nodo inicial de ese vector y el nodo final del vector. Y en todo caso, si justamente esa línea es una polilínea que tiene algún punto de quiebre, es muy probable que esté el nodo inicial, alguno de los vértices y el nodo final, ¿no? Entonces fíjese que la lectura es mucho más compleja y todo se está escribiendo en un único campo, ¿sí? Entonces ya me cambia el esquema conceptual de ver las cosas en una base de datos, ¿no? Sí, Esta es, ahí hay una solamente acotación que está bueno, que es lo que estás mostrando. Miren, qué interesante lo que me está mostrando Nora. Eso parece que en realidad estuviera de nuevo dentro de columnas, ¿no? Tiene columnas o variables donde está WKT, ciudad, país y capital. ¿Eso qué es lo que hace? En realidad, Nora cuando levantó el WKT, levantó ese dataset, lo que hizo fue QGIS es mostrárselo estructurado, pero en realidad lo que hace es acomodar y ponerlo visible para nosotros. Pero en realidad, cómo está almacenado es como mostraba Nora antes. ¿Se entiende, no? Yo digo para que tratemos, tal vez que es una redundancia, ustedes ya lo sepan, pero en realidad una cosa es lo que me está mostrando el software, bien, con las ventanas ya ordenado, y otra cosa es cómo está almacenada la la información. información, ¿no? Ujú. Sí, sí, bueno, esto, digamos, todavía sigue siendo poco digerible para los viejos hechiceros, ¿no? Cuesta. Y hoy en día, digamos, dentro de lo que es la enseñanza de los sistemas de información geográfica, también hay cierta resistencia de embeber así la información o de verla. Pero bueno, si se van a los repositorios de datos abiertos, hoy ya todo se publica de esta manera. No por nada también socializamos este repositorio que se llama Poblaciones, que por detrás está la UCA y Agustín Salvia, que empezó con el mapa de la pobreza, con el centro con el observatorio de la deuda social, y se hizo Geo. Entonces, hoy en día tiene un gran repositorio de datos en donde también está eh, asociado con facilitar la información en este formato. Entonces, hay mucha información estadística y, y de distintas procedencias de que han dejado de tener apoyo desde el gobierno, entonces está justamente aglutinando un montón de data que ni la propia idea tiene. Eh, no es una página para despreciar, así que los invito a que la indaguen. Tiene sus dificultades para navegar porque tiene demasiada información, pero es bastante interesante el visor que tiene y que bueno, que justamente pueden ejemplificar gran parte de lo que estamos diciendo, ¿no? Cumple con la directiva internacional. Bueno, después está el otro formato que vieron con David, que por ejemplo, si ustedes entran a la CEPAL-STAT, ¿sí? Que es un gran, digamos, otro sitio sumamente interesante y que en los últimos 2 o 3 años ha crecido muchísimo. Después de pandemia, se ha fortalecido gracias a la nueva presidencia que tiene a la cabeza la CEPAL, que fue justamente el presidente de la infraestructura Pasele de Chile, que ha venido varias veces a las ideras argentinas a darnos a compartir sus saberes, ha fortalecido tanto
este sitio que además lo ha hecho, facilita información georreferenciada. Antes era solamente más desde el punto de vista tabular, más de tabla estadística, y ahora está justamente también facilitándola geo. Entonces, es importante, bueno, tomamos de los mejores repositorios cómo facilita la información. Y en principio, bueno, empezamos con JSON, que ustedes conocen al GeoJSON, bueno, en este caso es formato tabla, ¿sí? En donde en vez fíjense que está a la par del XML y el XLS, ¿no? JSON cumple con la directiva abierta, ¿no? De cómo justamente facilitar la información de tabla, y fíjense cómo además cómo la traduce y cómo la va escribiendo, en donde en este caso el separador de los campos es la coma, ¿no? Este formato hace que estructure la información separadas por coma. Es importante porque estos son cuadros de diálogos que van a aparecer cuando ustedes empiecen a escribir dentro de las actividades que tengas consignadas, ¿no? Es muy interesante. Que empiecen a adiestrar el ojo en ese tipo de ecosistema, diferente a lo que estamos acostumbrados a tener una estructura de tabla. Bueno, el formato XML es, digamos, uno de los más antiguos y desarrollados, que también responde a la directiva abierta, y la norma ISO 19139, justamente, que es una variante de la 19115, está promoviendo que el metadato se embeba en este formato, en XML. De hecho, ya ArcGIS facilita sus metadatos asociados con XML, ¿no? O sea, que tengan en cuenta eso. Y la forma de leerse es esta, ¿no? Muy similar al formato HTML, ¿no? Que bueno, es algo que ustedes vieron en el cuadro de diálogo cuando David iba generando el ejemplo de las bicisendas, de las ciclovías, tenía una notación también similar, ¿no? En este caso, el HTML, ¿se acuerdan? Que nosotros la semana pasada habíamos hablado de datos estructurados, es decir, nosotros los conocemos como filas y columnas que vimos hasta ahora, ¿bien? Datos no estructurados, que básicamente son textos, ¿bien? Cualquier tipo de texto, como por ejemplo puede ser hasta llegar a ser un tweet, ¿bien? O una página web o lo que fuese, y este sería el XML, y junto con el HTML es un semiestructurado. Bien, ustedes pueden llegar a ver que en ciertos rasgos está identado. Bien, entonces cuando nosotros trabajemos en la unidad 4, sí, en la unidad 4 vamos a trabajar sobre este contexto, que sería una de las actividades, trabajar dentro de este contexto, cómo leer esos datos y extraer, llevar esto a la generación de nueva información. Bien. Bueno, acá estamos el formato GeoJSON, que es justamente, está trabajando de una forma sintética, aglutina todo lo que es la componente geográfica en un único archivo. Así que de estos también vamos a tomar datos. Está el formato KML, ¿sí? Que es previo al GeoJSON y que es justamente un nativo de Google Earth, y es bastante también ágil para trabajar. Y el GPKG, no sé si se va a tomar algún ejemplo de esto, porque también hay poco, es un formato que es análogo al producido por ArcGIS, que era el Geodatabase. El QGIS engendró este formato en donde me da la posibilidad de embeber en una misma base de datos georreferenciada todos los tipos de geometrías. Inclusive sumarle la raster, trabajar Ujú. con GeoTIFF embebida en un mismo paquete, y justamente puede conectar ágilmente con bases Postgres. Digamos, se está haciendo un poco más popular porque ya hoy en día la mayoría de los organismos que hacen trabajo de campo
eh, este trabajo de campo, se utiliza la aplicación QFIL. Entonces, QFIL Ujú. sí exige trabajar con bases relacionales orientadas a objetos. Bueno, quizás podamos ver algún ejemplo para trabajar con este formato, porque la idea es, QGIS mismo está invitando, bueno, váyanse de ese formato arcaico que es el shapefile y empiecen a trabajar con este. Pero bueno, Sí, es como sería una base de datos empaquetada. Digamos, sí, no hay por el otro lado, a ver, para repasar y para irnos, para repasarlo de la semana pasada y para adelantarnos lo que vamos a hacer. No hay un motor de base de datos, ¿bien? No hay un motor, no hay un Oracle atrás, no hay un SQL, no hay un MySQL, que es el motor, digamos, que almacena, gestiona todas las tablas para que eso sea, digamos, una base, digamos, relacional. Lo que hace, justamente como dice Nora, es meter todo como si fuese, no es un archivo, sino que básicamente es eso, es una, una geopage, la mete toda ahí y lo una que hace es, GeoDive. ustedes no, si ustedes no la ven en realidad, ustedes se la pasan a alguien, ¿bien? Ustedes pasan ese bodoque a alguien, el otro lo lee y levanta todo de una. Por eso es muy interesante para también transferencias de datos. Mm, Y de proyectos, más que de datos, de proyectos, ¿no? No ahora pues ya está todo bien organizado. No claro, solamente el dato, sino que ya está todo organizado. Yo organizo el proyecto y lo guardo todo junto y lo mando, se lo paso a Nora. Nora cuando lo abre, ingresa, despliega y lo que hace es como descomprimir el GeoPage, ¿bien? sí. Descomprime y se reajusta bien a todo lo que yo le había pasado a ella. Es muy interesante también, pero no es no está dentro de un motor de base de datos, ¿no? No, lo inclusive es bastante interesante que embebe los tiles. Sí, Entonces, sí, la ahora está que capacidad de corta. embeber todo junto, el tiles, para trabajar, digamos, offline, ¿no? Offline, sí. Está muy bueno. Bueno, y por otro lado, y para cerrar, porque al final se hizo largo, digamos, este es un esquema conceptual embebido en un ejemplo de SIG, muy básico, pero que nosotros vamos a trabajar justamente con bases de datos, no con tablas, sino con bases de datos que ya tienen una cierta estructura, y tener en cuenta que no solamente vamos a poder embeber o enlazar esas bases de datos a partir de sus geometrías, también vamos a tener en cuenta los sistemas de codificación, que pueden ser conectores geográficos, códigos que responden a una identificación del territorio, digamos, determinada oficialmente por un organismo para justamente asegurar la multitemporalidad de ese dato a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las bases generadas en las oleadas censales, como otros tipos de identificadores que justamente nos sirvan para generar bases de datos relacionales orientadas a objetos dentro de todo lo que trabajemos dentro de esta diplomatura. La codificación de los países, bueno, si utilizamos, por ejemplo, bases de datos emitidas por el Banco Mundial, que es a nivel país, vamos a tener que utilizar como conector justamente los 3 dígitos de la ISO que sintetizan las denominaciones de los países. Bueno, tener en cuenta cuál es el conector geográfico para no perderlo de vista, porque si justamente el conector geográfico, que es lo que pasó con la directiva de dato abierto impuesta en el 2016 en Argentina, no advirtieron que el código 02 es un código directamente y es alfanumérico, y cuando se traspasaba a un CCB, ese código eliminó el 0, lo convirtió en numérico y perdí conectividad con mis bases de datos estadísticas generadas por INDEC. Ese bochorno sucedió, ¿sí? Y Claro. hay todavía muchas bases de datos que hacen esos pasajes de transformar para tratar de cumplir con la directiva, pero se olvidan que hay un conector geográfico que es un código alfanumérico y no numérico, por más que vean un número. Y Sí, eso eso hace, en realidad es justamente cuando pasamos de una base de datos, de una tabla almacenada en una base de datos, a un archivo, como dijiste vos, CSV. Ah, ah, cuando hacemos al revés, no. Ejemplo, lo que está diciendo Nora es que eso que nosotros vemos en una base de datos se llama llave, se llama key.
Bien, es o key, es una llave. Existen llaves primarias y llaves foráneas, ¿bien? Cada una de esos campos, ¿bien? Nosotros no vamos a poder profundizar en esto porque la idea es de esta diplomatura es poder leer datos, no gestionar los datos en una base de datos, digamos. Para eso tendríamos que hacer una diplomatura entera en eso, ¿bien? Entonces, nuestro objetivo es leer el dato, sacar el dato de ahí y a lo sumo almacenar tablas porque nos interesa guardar los resultados dentro de un esquema lógico y no en tablas Excel o lo que fuese. Ahora bien, fortaleciendo justamente la idea de Nora es eso. Es súper importante, ¿por qué? Porque para nosotros en una base de datos es la llave, el key, porque puede ser cuando se organiza, cuando se estructura la base de datos, definimos una llave primaria. Bien, esa llave primaria, como dice Nora, guíame, ¿no? Pero es el código de provincia. Bien, ese código, ese es irrepetible, no hay otro, y ese va a ser básicamente el que me sirva, bien, para yo definir ese código no repetitivo. A su vez, pueden haber otras tablas que tengan sus propias llaves, sus propios identificadores, como pueden decir eh, departamentos, ¿bien? Van a tener su propia llave primaria, pero se van a asociar a la base perdón, a la base no, a la tabla de provincia con con una clave foránea que va a ser la clave primaria de provincias. ¿Se entendió? Les hice lío. Por eso es tan importante que esté todo bien armado. Y cuando yo bajo de una tabla, bajo no, perdón, exporto, exporto una tabla a CSV, ejemplo, pasa lo que dice Nora. Eso se pierde. ¿Se entendió, Nora, o medio como que Sí, la sí, complica? sí, pasa cada vez que quieren exportar una tabla de Excel, porque Eso, la eso. mayoría de las tablas que bajan de Redatan están en un Porque es Excel una base, sí, está y se guardado en una base y descuida lo... que ese Claro, campo tiene que cumplir con ser una estructura texto exacto. y ahí se arruina todo, digamos. Sí, Muy difícil. lo Claro, trunca, puede pasar desaparece. eso y Ujú, puede pasar otras cosas más, como por ejemplo lo que vos dijiste arriba, el encoding. Cuando se baja, lo guardamos en CSV y claro, cuando lo guardamos pierde los acentos. Entonces es muy complejo hacer ese proceso, por eso nosotros lo queremos obviar, hacer ese proceso de, bueno, me bajo la base, me bajo una tabla de la base de datos. No, accedo mediante, nosotros lo estamos viendo, Peyammin, a la base de datos. La trabajo, genero, hago todo y genero ya el producto. ¿Se entendió? Y en el caso concreto, cuando trabajemos con R, lo que vamos a hacer es conectarnos, va a ser, digamos, otro cliente antiguo, como les decíamos antes, en la antigüedad, nosotros a estos software, lo vamos a trabajar como un cliente y no, la idea cuál es no bajar la tabla CSV para embeberla, para importarla a R, sino que nosotros directamente, que eso es lo importante de esta diplomatura, es que nosotros pinchemos directamente, llamemos, accedamos a la base de datos y trabajemos. Entonces, ese problema que está explicando Nora, lo viamos, ya está, listo, no hay ningún problema porque lo leemos directamente. ¿Se ujú. entiende? Bien, hasta acá, digamos, quedó. Una genialidad, Nora, la verdad que esa era la idea. No sé si hay alguna pregunta, pero la verdad que para nosotros, lo charlábamos con Nora al inicio de la diplomatura, no podíamos ahondar, digamos, en estos conceptos que muchos de ustedes lo tienen, digamos, lo pueden ya saber, pero queríamos dar tomarnos este tiempo para dejar algo más o menos, algo más o menos en claro, tal vez de cuál es el manejo de datos y algo que nosotros no vamos a volver a discutir, que es todos los sistemas de referencia. Nosotros de ahora en más lo vamos a leer como un número y ese número va a ser el que nosotros sepamos cuál es. Bien, ejemplo, como decía Nora, el de Buenos Aires.
cuando lo traemos directamente, uno de los pasos que tenemos que hacer, tal vez el primer paso que tenemos que hacer, es justamente reproyectar eso, ¿bien? Llevarlo a un sistema que es el que yo voy a estar utilizando, ¿bien? El Porque es tres único. veintiséis. Sí, pasar el Exacto, que es noventa el y más cuatro común, noventa y ¿no? ocho al 4326 porque te va a traer Claro, problemas de integración de porque los datos con es, los partidos exacto. limítrofes. Va a pasar eso Es automáticamente. Entonces, cuando bochornoso. yo lo primero que hago es cuando, el caso concreto es ese, Ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Cuando accedo a un dataset geoespacial, va a ser dataset geoespacial de la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que hago es, una vez antes de meterlo y todo, es reproyectarlo, ¿bien? A el sistema, a lo que yo esté trabajando, X cosas, no voy a decir nada porque podemos trabajar en Nora. Pero esos son los casos concretos, ¿bien? Que nosotros queríamos definir con Nora porque va a aparecer una función que no va a ser como en QGIS, que bueno, yo abro una ventana cuando le digo guardar como y ahí elijo que es. No, ahí no, va a ser una función básica, una función, abro paréntesis y ahí adentro le tiro un número. Es decir, le voy a decir que tal cosa vaya a tal otra, es decir, un pequeño código nada más. Entonces, corre y lo puedo pasar por La encima, encontré. por la necesidad justamente que hay de hacerlo, ¿no? Entonces, eso queríamos hablar con Nora. Bueno, consultas al respecto, alguna duda, ¿quieren profundizar en algo? ¿Quedó algo que ustedes quieran agregar? De nuevo, aquellos que están haciendo de manera virtual, perdón, todos lo hacemos de manera virtual, o sea, asincrónica, si ha quedado algo medio, digamos, ahí descolocado o algo por el estilo, hagan una cosa, nos escriben al foro, tiran una pregunta y entre todos la tratamos de responder. ¿Bien? ¿Hay alguna consulta ahora? ¿Ninguna? ¿Bien? Bien. Bien, entonces hagamos una cosa. Vamos a cortar ahora para hacer este video que la idea era justamente esa. Y lo que vamos a hacer ahora dentro de 15 minutos es retomar, ¿les parece lo de la semana pasada con un problema que salió del foro? Sí, creo que del foro, con un problema de instalación. Quiero hacer una referencia. Por eso les digo que no son menores. Cualquier tipo de consulta que sea hasta la más chiquita, no tengan miedo ni vergüenza, la tiran ahí. Nosotros la vamos tratando de hacer porque necesito que ustedes tengan instalado digamos, el motor de base de datos, porque lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar ahora y lo vamos a utilizar seguramente un par de veces más en las unidades que vienen, porque si queremos acceder, vamos a mostrar cómo acceder también. Entonces necesitamos que esté eso bien hecho. Bien, entonces hacemos un parate menos cuarto, Ujú. volvemos y retomamos con la actividad terminamos la actividad de la semana pasada y empezamos con la nueva, bien, que ustedes la tienen en el campus. Así que si aquellos que la quieren trabajar, la pueden ir descargando porque hay un archivo grande que es una tabla media pesadita. Así que si lo quieren ir haciendo, vayan al campo y descárguenlo. Bien. Hacemos un corte en hora acá de menos cuarto, volvemos para los que nos siguen y aquellos que no nos siguen, nos vemos en el próximo video. Ok.